En el nuevo espacio audiovisual de AECA Hablamos con, entrevistamos hoy a Javier Fernández Aguado, quien ha tenido la amabilidad de recibirnos en su despacho en Madrid, algo que le agradecemos especialmente. Javier Fernández Aguado es fundador y socio director de Mindvalium, firma especializada en servicios profesionales para la alta dirección, pero además cuenta con una larga y acreditada trayectoria como pensador y autor de libros sobre dirección y modelos de gestión en el campo de los equipos y las personas. Distinguido con algunos galardones profesionales, cabe destacar el premio Peter Drucker a la innovación en management, concedido en Estados Unidos en 2008. Especialista en temas como el coaching, el liderazgo, la retención del talento y los modelos de gestión y rendimiento en organizaciones, la entrevista con Javier Fernández Aguado nos presenta una interesante oportunidad para hablar de algunos asuntos de actualidad sobre estas materias, de especial repercusión en el difícil contexto por el que atraviesan las organizaciones y las personas que las componen. Bueno, pues con esta breve introducción y sin más, iniciamos la entrevista. Vamos a plantear 6 preguntas sobre estos temas que hemos comentado. La primera pregunta que nos gustaría hacer a Javier Fernández Aguado es la siguiente. Uno de los problemas de la economía española en la actualidad, con importantes repercusiones sobre la capacidad para salir de la crisis e intentar asegurar un desarrollo suficiente para las próximas décadas, es la fuga del talento a otros países. Esto se está produciendo especialmente entre los jóvenes y nos gustaría saber, entre otras cosas, por qué no encuentran expectativas adecuadas de trabajar y de poder desarrollar sus capacidades, y nos gustaría preguntarte, Javier, cómo ves este problema y cómo podría solucionarse en el corto y medio plazo. Sí, efectivamente es un problema, pero también es una oportunidad, y me explico. En diversos momentos de la historia ha sucedido el fenómeno que, por no poder encontrar alternativas adecuadas dentro de su propio ámbito geográfico, ha habido profesionales de talento, muchas veces jóvenes, que han tenido que buscar allende las fronteras. En el reciente libro Egipto, Escuela de Directivos, ya menciono la preocupación en el Egipto faraónico, estamos hablando de hace 4000 años, de cómo los mejores artesanos iban de Egipto porque no encontraban allí las posibilidades. ¿Qué decir de la Alemania de la posguerra? Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos profesionales alemanes tienen que emigrar a Estados Unidos, Argentina, etc. Si se hacen bien las cosas, ese talento acaba regresando. Y acaba regresando con algo muy interesante, que es el bagaje de la internacionalización. Hay un riesgo, que es que el talento sea endogámico. Esto en la Universidad Española se vive y se sigue viviendo. La gente nace en un pueblo y pretende ocupar una titularidad, una cátedra en su pueblo, y a veces falta ese sano cambio de aires. Es muy típico citar que en Estados Unidos, por ejemplo, las primeras alternativas profesionales de un profesor universitario tienen que ser en otra ciudad a la que se formó. Por tanto, lo que efectivamente es un problema, que es que haya talento que se va, puede volverse oportunidad si la situación económica se revierte, como está empezando a suceder, y ese talento aireado, ese talento viajado, vuelve de nuevo al país. Como yo conozco diversos casos, una docena aproximada de conocidos y amigos míos, gente valiosa que ha tenido que emigrar desde Emiratos Árabes, Qatar, Colombia, Estados Unidos, Gran Bretaña. Yo estoy pensando en nombres concretos de hombres y mujeres valiosos que han tenido que irse, que en una inmensa mayoría están deseando regresar, y que cuando vuelvan van a traer un aporte que será superior al que hubieran podido generar si hubieran permanecido en España. Por tanto, problema sí, pero creo que hay que contemplarlo desde el ángulo de la oportunidad. Y añado una idea: el talento no se genera en cautividad, el talento necesita libertad.
Por tanto, cuando vuelvan otra vez a España, que muchos volverán, lo que es importante es crear organizaciones que permitan esa libertad que desafortunadamente en ocasiones las estructuras limitan gravemente. Como experto en liderazgo, ¿qué cualidades echas en falta en los líderes de las grandes empresas españolas y también por la importancia de las organizaciones del sector público en estas entidades? Sí, aquí como en todos los temas es importante distinguir. A veces se hacen juicios perentorios y dicen, bueno, es que los jueces son corruptos y uno dice, bueno, pues los que yo conozco personalmente son muy honrados, ¿no? A veces se descalifica a directivos y yo digo siempre que los que yo conozco, la inmensa mayoría de los directivos, directores generales de empresas públicas y privadas que yo conozco, son de altísima valía. Yo pienso que el nivel de liderazgo en la empresa española, en términos generales, es absolutamente competitivo con el de cualquier país del mundo. Nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia, pero cualquier país del mundo lo tiene. Aquí se habla mucho de la envidia y del daño que nos hace la envidia, porque en cuanto alguien destaca, pues se intenta cegar su camino. Pero yo los años que trabajé por Europa del Este, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Ucrania, ahora tan de moda, allí tienen otra idiosincrasia particular, que es el pesimismo, hasta el punto que me contaban en Praga, hace ya 20 años, que se presentó Checoslovaquia a un concurso de países con mala suerte y quedaron segundos. Ni siquiera en eso podían ser buenos. Valga la broma para explicar que contamos con un cuerpo directivo en términos generales preparado, que esta crisis está sirviendo para mejorarlo y que, como cualquier persona en cualquier lugar del mundo, tenemos que seguir atendiendo a nuestras áreas de mejora. ¿En qué son buenos los directivos españoles en términos generales? Pues sin duda en la flexibilidad mental, en la capacidad de adaptación. ¿En qué deberían mejorar los directivos españoles en términos generales? Pues muchas veces en el rigor. A veces se funciona con excesiva intuición, sin los estudios precisos en el ámbito de la comercialización, del marketing, etcétera, que serían convenientes. Pero si hubiera que poner una nota a los directivos españoles, al menos a los centenares que yo conozco, entre un 1 y un 10, yo me inclinaría por un 8 alto, por un notable alto. Creo que debemos estar sanamente orgullosos. En el ámbito público, gobernar es más difícil, hay menos herramientas para el gobierno, pero yo debo reconocer que directores generales, y voy a poner algún ejemplo incluso, como el director general del canal de Isabel II, una empresa de muchos cientos de empleados y con una carga de trabajo y responsabilidad altísima, podría competir con cualquier director general de cualquier empresa en cualquier lugar del mundo. Y así podría citar a bastantes más. Y en relación con la pequeña y mediana empresa, que es la mayor parte del entramado empresarial a nivel nacional y también internacional, ¿crees que hay algunas diferencias importantes entre las cualidades que debe de acreditar un director general de una gran empresa y uno de una más pequeña? Vamos a ver, yo creo que hay unas características que son comunes. A mí me gusta definir con esa metáfora que establecí sobre el aprendizaje del liderazgo 3 capítulos, 3 grandes secciones. Hay una sección que son las habilidades técnicas, es decir, los conocimientos que debe tener un directivo para convertirse en líder, porque es el que más sabe en su área de competencia. Luego hay una segunda parte. En esta primera área yo creo que los directivos españoles son competitivos porque, gracias a Dios, hay muchas universidades, sobre todo ingenierías, politécnicas y escuelas de negocios que han formado en este área. Luego hay una segunda sección del diccionario del liderazgo, que es la de las habilidades comportamentales y directivas, que algunos denominan soft skills, y yo digo que no deben ser tan soft cuando tan poca gente es capaz de vivirlas, porque empatizar, escuchar, motivar, etcétera, no debe ser muy sencillo porque poca gente sabe hacerlo. Por tanto, en ese área, en esa segunda, yo creo que sí que hay carencias significativas.
y las achaco en buena medida a que, salvando honrosísimas excepciones, parte del profesorado que debería preparar en estas áreas en la universidad desconoce el mundo real. Yo creo que hay una endogamia y una falta de comunicación entre la universidad y la empresa que en otros países sí está bien resuelta y en el nuestro no, y por tanto se pueden estar enseñando doctrinas absolutamente obsoletas, y yo conozco casos concretos tristísimos de personas que están utilizando apuntes de hace 30 años para intentar explicar la empresa de hoy. Al ritmo al que va la empresa, pues eso no sirve absolutamente para nada. Y luego hay una tercera área muy importante, que es el de la ética. En este capítulo también queda mucho por hacer, porque incluso las organizaciones, escuelas de negocios que han hecho bandera de la ética para captar alumnos, muchas veces dejan bastante que desear, incluso internamente. Vamos, y por poner algún ejemplo, hace no mucho me hablaba un conocido profesional que le contrataba a una de esas escuelas de negocios de referencia y le estaba pagando menos del 5% de lo que ellos facturaban a los alumnos que asistían a sus sesiones. ¿De qué responsabilidad social me está usted hablando? ¿De qué ética me está usted hablando? Cuando usted está mal pagando y maltratando a quienes ustedes contratan. Por tanto, yo creo que tiene que haber más coherencia entre los formadores de directivos y de empresarios para que luego esa coherencia se traduzca en la realidad empresarial. Y en cuanto a sistemas de gestión de personas, de lo que eres tú también especialista, ¿crees que hay grandes diferencias entre sistemas a aplicar en entidades privadas y de las que podemos llamar de la administración o del sector público? O sea, ¿son las características también de la propia organización la que condicionan si tienes que implantar un sistema u otro, o es más bien universal, y si se pueden extraer lecciones del ámbito privado al público sin problemas? Yo pienso que tiene que haber un mutuo aprendizaje. O sea, a veces hay un papanatismo de pensar que lo público es mejor por ser público o lo privado es mejor por ser privado. Yo no estoy de acuerdo. Lo que sí pienso es que para transformar una organización uno cuenta con 5 palancas, 5 herramientas. Dichas brevemente: la política retributiva, la estructura, la cultura, la imagen de marca, branding, y las habilidades comportamentales y directivas. En el ámbito privado, esas 5 palancas pueden ser cambiadas, utilizadas de una manera muy proactiva, porque yo puedo cambiar una política retributiva, porque yo puedo cambiar la cultura o por lo menos transformarla, etc. En el ámbito público es mucho más difícil gobernar. ¿Por qué? Porque de esas 5 palancas yo realmente solo cuento casi con una, que es las habilidades comportamentales y directivas. Por tanto, yo siempre muestro mi reconocimiento a quien gobierna en el ámbito público, porque es muchísimo más difícil de gobernar en el ámbito privado. Pero creo que es preciso un mutuo aprendizaje entre ambos tipos de organizaciones. Es más, creo que sería bueno volver a las raíces. A mí me gusta explicar que el origen de esta crisis se encuentra en haber olvidado lo que es la administración pública y lo que es la empresa privada. Lo explico de manera muy breve. La administración pública es el conjunto de personas que están para administrar. Para ministrar, el verbo defectivo, servir. Son aquellas personas, columna vertebral, que están para servir a los ciudadanos. Y a veces, los funcionarios piensan que no están para servir, sino para ser servidos. Gravísimo error, que conduce a una elefantiasis, a una burocracia, etc., que daña a todo el cuerpo social. En el otro extremo, las empresas privadas a veces olvidan que una empresa es una compañía, es decir, es una cumpanis, es el lugar en el que se debe compartir el pan. La crisis se centra en el ámbito privado cuando los accionistas quieren más de lo que les corresponde o los empleados aspiran a más de lo que una sensata política retributiva justificaría. Por tanto, tenemos que volver a las raíces, a los orígenes, para encontrar una solución eficaz a la crisis
de la que ahora estamos saliendo. Muy interesante, Javier. Sabemos que, bueno, pues muy recientemente, bueno, ya llevas unos cuantos libros publicados sobre historia y lecciones de la historia aplicadas al management. Entonces sí nos llama la atención, bueno, pues esa dedicación a ese conocimiento que tú extraes de las lecciones de la historia y bueno, tienes ahora en imprenta pues un nuevo libro sobre el Tercer Reich y recientemente acabas de publicar uno sobre Egipto. Entonces, sí nos gustaría preguntarte sobre cómo extraes esas lecciones y cuáles son las conclusiones fundamentales más recientes, porque son algunas de las obras que has hecho y sería muy largo intentar hacer un repaso de todas, pero sí lo que más en este momento te llama la atención para comentárnoslo. Sí. Todos respondemos a paradigmas, todos vivimos en un ecosistema y respondemos a esos ecosistemas. La cultura en la que nosotros hemos nacido, vivimos, tiene su origen en el Egipto faraónico. Fue trasladada a la Grecia clásica y pragmatizada por el Imperio Romano. Por eso yo he hecho 3 investigaciones convertidos en 3 libros. Uno en Management, la enseñanza de los clásicos, sobre la Grecia clásica, otro Egipto, Escuela de Directivos, que es el más reciente, y otro, que hace 2 años, Roma, Escuela de Directivos, donde trato de mostrar que todo lo que hoy en día vivimos desde el punto de vista del management, pero me atrevo a decir que desde el punto de vista organizativo, estructural y vital, ya fue diseñado por los egipcios a partir del año 3000 a.C., cuando empieza su imperio. Las investigaciones que yo hago no pretenden ser erudición, lo que pretenden es encontrar fundamentos serios para el cambio y para el cambio actual de las organizaciones actuales. ¿Por qué? Porque todos somos enanos que podemos ir sobre hombros de gigantes. Esta es una expresión de Bernardo de Chartres del siglo XII, y tenemos que acudir a los clásicos, y si lo hubiéramos hecho, hubiéramos soslayado muchos de los errores que se han cometido en esta crisis y hubiéramos encontrado soluciones que ellos pusieron por obra en sus momentos. Por eso las investigaciones históricas que yo realizo, además de procurar ser entretenidas, procuran dar ideas para la gestión diaria de las organizaciones. Ahora, efectivamente, acabo de dar a imprenta un nuevo libro con ocasión no de la celebración, porque no hay nada que celebrar, pero sí de la conmemoración del 80 aniversario de la toma del poder en Alemania por parte de Hitler. He hecho un estudio sobre el gobierno en el Tercer Reich, que llevará por título El Management del Tercer Reich. Resulta curioso que muchas organizaciones que muy sensatamente condenan las brutalidades ejercidas por aquel régimen criminal, sin embargo, actúan en su toma de decisiones con un paralelismo que resulta patético con lo que hizo el partido nazi. Desde la selección de sus colaboradores más directos, desde las políticas de formación a los equipos, por supuesto en la universidad, etc. Y ese libro yo espero que pueda servir de espejo para que algunas personas, al ver los comportamientos de Himmler, de Goering o de Goebbels o del propio Hitler, digan, oye, que estos señores hicieron lo mismo que yo estoy haciendo ahora mismo, salvado, y no es poco salvar, las políticas criminales de persecución y asesinato de colectivos como el judío, el de los testigos de Jehová, el de los homosexuales o el de los católicos, ¿no? Soslayando eso, que no es poco, hay muchas políticas organizativas que son exactamente iguales hoy en día en nacionales y multinacionales a las que aplicó el partido nazi. Y ahora un poco haciendo una proyección al futuro, quizás sobre la base también de lo que se ha aprendido estudiando la historia, ¿qué tipo de organización crees que se impondrá en los próximos años? Lo específico que quieras. Esto es una cuestión que la planteamos en unos términos muy generales, pero quizá pues, para la empresa española, ¿qué crees que va a ser lo más relevante para que sea competitiva? Necesitamos organizaciones abiertas, necesitamos huir de la endogamia.
Necesitamos huir de esos nacionalismos empequeñecedores de donde uno piensa que todo se ha resuelto en su pueblo. Necesitamos estar abiertos al mundo y las organizaciones tienen que hacerlo. La gestión del talento, que fue un tema del que se habló mucho antes de la crisis y que ahora ha sido soslayado porque desafortunadamente hay mucho talento en la calle, cuando las cosas vuelvan a su cauce, y será en menos años de los que pronostican los agoreros, tendrá que ser y tendrá que hacerse de manera renovada. Antes decía que el talento no se desarrolla en cautividad y hay muchas organizaciones que han sido expertas en convocar talento y mucho más especializadas en ahuyentar talento. Yo creo que después de esta crisis habrá un poquito más de sentido común para ser capaces no solo de atraer talento, sino también ser capaces de motivar a ese talento que necesita dentro de una estructura la libertad razonable que algunas empresas sí que diseñan. Pensemos en Google, por ejemplo, pensemos en Microsoft, o pensemos que han sido capaces de diseñar ámbitos de libertad para el talento dentro de la estructura. Si no, lo que hacen las organizaciones es atraer talento, o lo ahuyentan, o atraen talento y lo asesinan, y eso es muy triste. Las organizaciones de futuro serán aquellas que sean capaces, que son ya capaces de convertir a las personas no en un lastre al que tiro por la borda a la primera marejada, sino en motor de la organización que me sirve para impulsar a pesar de las dificultades que pueden encontrar. Y no necesariamente tienen que ser organizaciones o empresas de un determinado tamaño, o quizás sean las pequeñas las que tienen, o las agrupaciones de empresas más que las grandes. Sí, este es un tema también clásico que abordó la que fuera directora de la Harvard Business School en su famoso libro Cuando los elefantes aprendan a bailar. Es decir, las pequeñas empresas no dejamos de ser lagartijas con mucha agilidad. Las grandes empresas no dejan de ser elefantes que son capaces de arrasar la selva, pero tienen mucha menos capacidad de replantearse. Lo ideal sería contar con organizaciones que tengan músculo financiero, que tengan potencialidad para gestionar bien el conocimiento, los sentimientos, la voluntad de su organización, pero también esa sensata flexibilidad para reflexionar cada día en la falsedad de ese principio que tantas veces se repite, es que eso siempre se ha hecho así. La respuesta debería ser siempre, quizá ha llegado el momento de hacerlo de otra manera. A lo mejor no, pero quizá sí. Es decir, las organizaciones que triunfan son aquellas que son capaces de repensarse periódicamente, y eso reclama conceder libertad al talento para que quiera estar en el entorno de la organización. Bueno, y ya para finalizar, vamos a intentar hacer un análisis en vez de lo que tenemos que buscar, lo que debemos de evitar. Es decir, bueno, y tú has utilizado en alguna obra el análisis desde lo que es la patología organizativa, es decir, ¿qué enfermedades crees tú que debían de evitarse o defectos fundamentales en las organizaciones para que tengan futuro y sean competitivas? Sí, ese libro, Patologías en las organizaciones, tuve la fortuna de coescribirlo con Marcos Curarte y Francisco Alcaide, y al final nos salió una especie de diccionario de patologías de nivel físico, psicológico y psiquiátrico de organizaciones públicas y privadas, y además con la experiencia de que entre unos y otros pues hemos trabajado en más de 50 países del mundo, por tanto no refleja únicamente las enfermedades de un solo país o de un solo entorno. Yo resumo que las enfermedades más graves en las organizaciones son la ceguera y la sordera, y no me estoy refiriendo a la ceguera y a la sordera físicas. Yo tengo la otra gran fortuna, que es que periódicamente el Grupo 11 solicita mi asesoramiento, mi formación, y conozco muchos directivos ciegos. Estoy pensando, por ejemplo, en una persona que tú también conoces, que es Fernando Riaño, que tienen muchas veces mucha más visión que quienes no tienen problemas físicos en los ojos, ¿no?
Por tanto, no me estoy refiriendo a esa visión física, me estoy refiriendo a esa incapacidad de contemplar la realidad, a esa incapacidad de escuchar a los mercados. Hay organizaciones que supieron ver anticipadamente la crisis y que la han superado pues con sus alternativas, pero sin particulares problemas. Hay organizaciones que no vieron la crisis más que cuando ya les había estallado en las manos, quizás siguiendo las malas prácticas del gobierno del país del momento, ¿no? Debemos procurar ver y debemos procurar escuchar. Un directivo y una organización tiene que ser un escuchador nato. Yo digo siempre que una queja de un cliente es un favor inmenso que nos están haciendo. Y en esto, en España, tenemos que ser más sensibles, tenemos que desarrollar organizaciones más permeables a la crítica, tenemos que desarrollar organizaciones que sean más sensibles a lo que el cliente dice. Y yo, en la experiencia que tengo con multinacionales norteamericanas y la experiencia que tengo de haber vivido periodos largos en aquel país, detecté una sensibilidad en términos generales mucho mayor a la que existe en España, aunque también hay que decirlo todo, en los últimos 20-25 años hemos mejorado también mucho en este aspecto. Muy bien, pues era la batería de preguntas que teníamos preparadas. Javier, muy interesante, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado y bueno, hasta una próxima ocasión. Pues muchas gracias a ECA por todo su trabajo. Gracias, Javier.